Ahora consideremos el reino de Dios. ¿Qué creemos sobre el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno, autoridad real de los cielos y en la tierra de Dios. Eso es Génesis 1 y Génesis 2 del 1 al 4. Cuando nos referimos al reino de los cielos, nos referimos específicamente al gobierno de Dios en los cielos, que buscamos traer a la tierra. Cuando se hace referencia al reino de nuestro Señor y de Cristo, lo interpretamos como aquellos dominios creados y puestos bajo el gobierno de Cristo y de todos los que están en Él, funcionando como la regencia exacta de la deidad en la creación. El uso del término reino del Padre denota la única relación e íntima con Dios que se compromete con aquellos que están en Cristo y se han convertido en sus hijos y son por lo tanto herederos de su reino. Ustedes saben la referencia al reino aquí, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo y el reino del Padre. Dios quiere que participemos de ese reino, porque Dios es espíritu, su gobierno es espiritual, donde quiera que su reino eterno, inconmovible e indestructible, su presencia se hace visible e inconfundible, y su efecto es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es de este mundo y por lo tanto no es ni social, ni político, ni económico. Tampoco es análogo. No puede ser comparado a ningún reino terrenal. Debido a que el reino de Dios es espiritual, no social, político o económico, debe ser administrado espiritualmente primero, desde dentro de los corazones de aquellos que están en Cristo. Es algo espiritual primero. Por espiritual queremos decir que los principios de justicia que gobiernan el reino de los cielos deben ser plantados como una semilla en cada dominio de existencia humana y sistemáticamente impregnar, influenciar y preservar la cultura celestial y la naturaleza de Dios en la creación, como la luz impregna, como la levadura influencia, como la sal que preserva. Y entonces por eso tenemos que entender que Dios va a operar esto dentro de nosotros, en nosotros. El principio de justicia, el acceso o entrada en el reino de Dios se produce a través del arrepentimiento y de nacer de nuevo de lo alto por medio del Espíritu Santo y por ser limpiados por el lavamiento del agua que es la palabra de Dios. Los hijos de Dios son trasladados del dominio de las tinieblas hacia dentro del reino del Hijo de su amor. Entonces arrepentimiento, entrar al reino de Dios se entra por arrepentimiento, por nacer de nuevo de arriba y por ser lavados por la palabra de Dios. Esto es la completa salvación para entrar al reino. Así ocurre por cuerpo, alma y espíritu. Todos los que entran al reino de Dios deben buscar primero el reino de Dios y su justicia para una vida eficaz en este mundo presente. El reino de Dios no puede ser heredado por los injustos, es decir, los que hacen las obras de la carne, los inmorales o codiciosos. Cuando las Escrituras dicen que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, interpretamos que esto significa que el esfuerzo humanista y humanitario por sí solo no puede dar acceso a un individuo en el reino. Por eso la mente y espíritu farisaico es un espíritu desconectado, no puede entrar al reino de Dios. Vivir el reino de Dios y vivir bajo el orden, gobierno y reinado eterno de Dios. El reino de Dios se rige por justicia. Por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7 describen los valores fundamentales y la ética que deben tener aquellos que viven en el reino. Si usted quiere saber cómo vivir en el reino, vaya y lea Mateo 5, 6 y 7 porque está la constitución del reino. Del rey escribió la constitución ahí, cómo debemos vivir. Son las reglas de la casa de nuestro rey. Así tenemos que vivir. Entonces, las reglas son muy claras ahí. Ama a tus enemigos. Perdona a aquellos que te usan de manera injusta, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia les fue dada por Jesús la autoridad para representar el reino de los cielos y establecer sus propósitos en la tierra. La iglesia, al funcionar como hijo de Dios y regente del cielo, tiene el mandato de predicar las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Déjenme hacer esta pregunta. Nosotros somos toda la iglesia. Somos la iglesia, nosotros somos. No necesitamos permiso, sino solamente de Dios para expandir las buenas noticias en tu lugar de trabajo. Quiero desafiarlos a todos ustedes que prediquemos
buenas nuevas en nuestro lugar de trabajo, donde vayamos a la escuela o donde estemos, que podamos predicar más con nuestras vidas que con nuestras palabras. Cuando surge la oportunidad, tenemos el mandato de llevar las buenas nuevas del reino al mundo. Inviten a todo el mundo a disfrutar los beneficios del reino. Hemos perdido algo, pero Dios creo que lo está restaurando, en el cual tenemos un real interés por las almas de las personas. ¿Conoces al Señor Jesús? ¿Conoces quién Él es? Puedo presentarte al Señor Jesús y por supuesto hay prudencia y sabiduría como hacerlo, pero también somos llamados, seguimos siendo llamados a anunciar el reino de Dios, porque hay muchos, y esto es algo tremendo en el país que vivimos, que muchos se consideran cristianos, pero lo digo entre comillas, porque muchos de aquellos son cristianos nominales. Entonces somos nosotros llamados a estar conscientes, no ser cristianos por nombre, nominales, no, sino que vivimos a Cristo. Eso es lo que se trata de la verdad del cristianismo. Pero en nuestra nación hay tantas personas que tienen un fuerte fundamento en términos de conocer a Jesús de alguna manera, saben de Él, pero simplemente es activar eso que está, el Cristo que está dentro de ellos, provocándolos a celo, a captarlos, a atraparlos con la voluntad del Señor, que puedan probar y ver que el Señor es bueno en a través de ellos. Inviten a todos los hombres a disfrutar los beneficios del reino. Fiesta de las bodas, perla de gran precio, deudas canceladas son las parábolas. Primero tenemos una obligación de apostólicamente evangelizar al mundo. Eso significa ser enviados. Tenemos que ser enviados, no solo ir. Los reinos de este mundo, los sistemas del cosmos están actualmente bajo el dominio del diablo. El principal objetivo del reino es establecer el dominio soberano de Dios, destruyendo los reinos de este mundo. El reino es, era y ha de venir. El reino de Dios vino en el punto de reconocimiento divino de Jesús como Hijo de Dios en el río Jordán. A partir de esto, Jesús anunció que el reino de Dios había llegado. Las Escrituras indican que aunque el reino ha llegado, sigue aumentando progresivamente y alcanzará su plenitud al final de los eones de los tiempos. Remitirse a las parábolas del grano de mostaza. Acá nos enseña cómo orar de manera diaria para que el reino venga. El reino se supera a los reinos de este mundo. El reino de Dios se sobrepone y suplanta a los reinos de este mundo. La voluntad de Dios en el cielo debe convertirse en el camino de la humanidad. Imagínense, si la voluntad de nuestro Padre, si lo que estamos experimentando nosotros, lo que estamos probando como privilegio, se vuelva el camino de todas las personas. Imagínense eso. Todos los reinos de este mundo deben volverse el camino de la humanidad, de los cielos, el camino, la forma del cielo en la tierra. Los hijos de Dios gobernarán y reinarán con Cristo como reyes asesores. Nosotros estamos reinando y reinaremos. Reino forma parte de la herencia de los hijos de Dios. Es el buen placer del Padre darnos a nosotros el reino. No tenemos que rogar, no tenemos que pedirlo, no es su buen placer. Ya nos ha dado el reino, nos ha dado este reino más y más. En la consumación de los siglos, el reino de nuestro Dios gobernará absolutamente sobre todo en la creación. Sobre todo. Consideremos ahora la iglesia. La iglesia, por definición, es un misterio que durante siglos ha sido mantenida oculta en Dios, pero ahora revelada en Cristo progresivamente a través de sus apóstoles y profetas. Podemos leer muchas escrituras ahí. La iglesia es un misterio que se revela como un diseño divino de manera muy metafórica, revelando sus multifacéticas naturaleza y función. Sabemos que es el cuerpo de Cristo, la ciudad del Dios vivo, la nación santa, el templo de Dios, el edificio de Dios, el ejército, el campo. Una mujer también se refiere a ella como el hombre nuevo, y el monte Sión también ha sido destinada, divinamente elegida y adoptada para funcionar fundamentalmente como la familia de Dios, compuesta por todos aquellos que son llamados a salir del reino de las tinieblas y unidos en Cristo como el Hijo corporativo primogénito de la creación. Esto es un recordatorio. La palabra iglesia también viene de la palabra eclesía, aquellos llamados. Eso significa. Y era usada en esos tiempos en griego, en ese mundo. A veces se usaba para referirse a grupos como pandillas, esos llamados. Eres algo diferente, no eres parte de la norma. Eres elegido, eres un pueblo elegido.
seleccionado, fuimos predestinados de manera divina, y en este respecto de ser predestinados divinos y elegidos, la Iglesia tiene un estado como hijo primogénito en una posición ejecutiva a la diestra del Padre. Yo escucho en mi espíritu que Dios quiere decirnos: no sabes quién eres, no sabes quién eres. Estás sentado a la diestra del Padre en Cristo. Tienes el privilegio a través del Espíritu Santo para sentarte en esa posición ejecutiva de los cielos. Entonces, si realmente lo sabemos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos un problema con estas cosas que tratan de ponernos debajo con el polvo de nuestros pies, que está en nuestros pies? Pues nos sentamos con nuestro Padre en los lugares celestiales. Tenemos ese mandato. Sostenemos que la Iglesia es una orden de nueva creación, el hijo corporativo, porque tu salvación es individualizada, pero es parte del cuerpo de Cristo. Somos nueva creación, apartada para funcionar como la nueva raza humana, conformada a la imagen y semejanza de Cristo encarnado. Esta posición se comunica metafóricamente en conceptos como primer Adán, último Adán, primer hombre, segundo hombre, hombre natural, hombre espiritual. La Iglesia también es una prefigura y tipifica. Históricamente es tipificada por la nación de Israel. Las escrituras del Antiguo Testamento describen gráficamente a Dios como un padre que exige la liberación de su hijo. Éxodo 4, 22 y 23. Entonces dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a ir, mataré a tu hijo, tu primogénito. Esto es, vino Moisés a Faraón, lo escuchamos la semana pasada, vino como Dios, no como un padre. Hay un tiempo en el cual viene, ahora está viniendo ese tiempo, en el cual tu empleador te va a pagar para que tú sirvas al Señor en el ministerio, en tu lugar de trabajo. Yo creo con todo mi corazón. Esto no significa que vas a ser infiel en tu trabajo y vas a usar el tiempo del trabajo para robarle a tu jefe. No, Dios se va a capacitar, va a hacer cosas más allá de tu comprensión, en la cual vas a estar en tu lugar de trabajo, pero vas a estar ocupado con tu trabajo, pero también ocupado con el Señor. Va a estar entretejido una cosa con la otra. Van a ver tu integridad, tu santidad en uno, en ti lo van a ver. No está lo secular y lo espiritual separados, sino todo uno. El Señor es uno y somos llamados a ser un pueblo. Honramos y servimos a nuestros empleadores, los bendecimos, los servimos como servir al Señor, al santificar nuestro trabajo delante del Señor. Exactamente en eso que Dios va a hablar. Va a abrir esto y va a hacernos asombrar, porque Él exige de Faraón: deja a mi hijo ir. Le exige a Faraón para que su hijo me sirva, mi hijo me sirva. Así que hay una demanda en tu empleador. No va a ser de la carne, no va a ser de parte nuestra, va a ser de parte de Dios. No hay un lugar en el cual tengamos que demandar algo. No, que Dios lo demande, que cuando Dios lo exige o lo demanda, tu empleador no tendrá otra opción que va a decir: oh, ¿sabes lo que eso? Tener que estar 4 días, no siquiera tienes que tomarte una licencia. No hay problema. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un camino con eso. También vamos a ver que en el nuevo pacto la iglesia del nuevo Israel está formada por los hijos de Dios, es decir, por aquellos que han aceptado, creído y confesado a Jesús como Salvador, Señor y Jesús y Cristo. Así como Israel encontró la inmunidad en el Cordero Pascual, la iglesia del Nuevo Testamento encuentra la salvación y la expresión de la sangre de Cristo, el Cordero Supremo. La iglesia como asamblea de los llamados de Dios es la nación santa de Dios a la que nos referimos como el Israel de Dios, la Jerusalén celestial, la esposa de Cristo y Sion. La iglesia como nación santa de Dios está ubicada, posicionada y esparcida en las naciones del mundo. En este respecto, la iglesia funciona de forma dual dentro de su ubicación geográfica. Es la nación dentro de naciones, de otras naciones. Es la ciudad dentro de otras ciudades. Es el pueblo dentro y entre los pueblos. Si la iglesia es la nación santa y la ciudad del Dios vivo, entonces creemos que la iglesia tiene su propia estructura gubernamental, políticas, economías, culturas y costumbres. Estamos convencidos de que cuando la iglesia se congrega según el orden divino, ese es el gobierno de Dios en un lugar geográfico determinado. El bienestar de sus ciudadanos no viene determinado en primer lugar por las estructuras cívicas y las normas de las sociedades seculares, sino por Dios mismo. Entonces Dios, su eterno gobierno reinado, va a traer salvación aún de las ciudades. Considere las
puertas de la ciudad. Considera a la iglesia como la salvación de las ciudades. Por lo tanto, puede decirse que la iglesia no se conforma a este mundo presente a través de las escrituras, aunque las escrituras exhortan a todos los creyentes a honrar, someterse y orar por los que ejercen el liderazgo cívico. Somos la respuesta no solo a nuestras ciudades, sino a nuestra nación, al continuar orando, parándonos, dar bendición, salvación, y continuamos con el gobierno de Dios. Miremos ahora la relación entre Dios y la Iglesia. La Iglesia como familia de Dios se modela según la relación única del Padre Divino y el Hijo Divino. Esta relación se expone históricamente en el Nuevo Testamento a través de la relación entre Dios y el Verbo encarnado. Nos referimos a esta relación como el modelo Padre-Hijo. En este modelo supremo se presenta a la Iglesia el prototipo de cómo todos los hijos de Dios deben relacionarse íntimamente con Dios como su Padre. La Iglesia debe mantener un profundo amor por la palabra de Dios para poder gozar de ser uno con el Padre como hijos de Dios. Amar a Dios, para amar a Dios tenemos que amar y guardar sus mandamientos. Consideremos ahora la estructura orgánica de la Iglesia. La Iglesia está divinamente diseñada para funcionar como la nación santa entre las naciones del mundo y como la ciudad de Dios dentro de las ciudades de este mundo. Esto es algo que la Iglesia católica entendió en una porción cuando edificaron el Vaticano. Una ciudad dentro de la ciudad, una nación dentro de una nación. Entendieron que Dios nos ha llamado a ser esa nación santa, esa ciudad santa dentro de una ciudad santa, una nación santa dentro de una nación. El Antiguo Testamento prefigura una compleja disposición de la composición de la nación de Israel. Israel se divide en 12 tribus, cada uno encabezada por un patriarca. Cada tribu se compone de varios clanes que pueden ser trazados diferentes unidades individuales. Un estudio cuidadoso de las 12 tribus revela características peculiares que definen su posición, función y propósito dentro del destino profético de la nación de Israel. Cada tribu fue divinamente perfilada, clasificada y configurada para funcionar de acuerdo con la economía de Dios para la funcionalidad eficiente de la nación de Israel. Esta es la razón por la cual las tribus difieren, tienen diferentes perfiles y configuraciones. Cada una de las 12 tribus tenía un emblema, un estándar que tenían que adherirse a eso. En consecuencia, a las familias clasificadas por clanes dentro de cada tribu se les asignaron responsabilidades que contribuían al cumplimiento del mandato corporativo de su tribu. En esto vemos que cada familia en Israel estaba directa e indirectamente relacionada con el mandato corporativo de la nación. Entonces, aquí quiero alentarnos a ustedes a escuchar de manera atenta, porque hay un misterio en la iglesia que podemos ver en esta composición de tribus y familias. La iglesia como nación santa, por tanto, puede ser comparada y alineada con la disposición compositiva de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. De acuerdo con esto, la estructura eclesial de la iglesia se compone de tribus subdivididas en clanes que están compuestos por unidades familiares. Si lo pueden leer ahí, los pasajes, especialmente 1 Pedro 2, 9 a 10. De este modo podría decirse que las 12 tribus están dispersas entre naciones. No solo una tribu no puede decir que ser una nación santa, sino está en cordial relación con todas las tribus y buscar esto. Además, cada congregación o hogar debería alinearse con consecuencia con la tribu. De esta manera, todos los hogares del pueblo de Dios, todas las casas del pueblo de Dios pueden encontrar su mandato individual dentro del destino corporativo de la nación santa. Dicha administración es obra del Espíritu Santo y no determinada por elección humana. Hay otras tribus. Somos casa de fe, somos familia. Pero hay otras tribus. Tenemos que ser muy cuidadosos, no ser exclusivistas o exclusivos, porque tenemos un mandato, recuerden, y ellos también tienen un mandato. Algunos pueden ser precisos, otros imprecisos, pero aún no estamos para juzgar ni criticar. Somos privilegiados por la gracia de Dios de ver algo más en términos del mandato divino como tribu, pero finalmente somos una nación santa con varias tribus, y nuestro llamado no es juzgar ni criticar a nuestros hermanos, sino amarlos e introducirlos en el reino de Dios. Introducirlos en el reino de Dios. Si ese no fuera nuestro llamado o mandato, no estaríamos aquí.
Porque todos nosotros vinimos por el amor de Dios, siendo mostrado de una manera más excelente, y entramos en este mandato. Entonces nos referimos a cada casa espiritual, congregación, casa de fe o casas. Consideremos las escrituras, la casa de Efesios 4, o Efesios 2:20, casa de fe, iglesia, casa de fe. Cada casa espiritual se compone de individuos y familias biológicas. Estas casas espirituales se definen por raza, lengua, cultura, etnia o sexo. La iglesia no tiene muros de demarcación en Cristo, por lo tanto, creemos que la iglesia no es multirracial, ni no racial, ni multicultural, sino solo un hombre nuevo en Cristo, hombre celestial, formado por toda raza, nación, tribu y lengua. Puesto que la iglesia no puede definirse desde perspectivas históricas contemporáneas, humanistas, sociológicas, defendemos, por lo tanto, que la gracia de Cristo define la posición y función de cada miembro reunidos todos juntos en el cuerpo de Cristo. Cada casa de fe se le anima a preservar el ser uno en el espíritu de la iglesia de Jesucristo por medio de buscar paz con otras casas de fe en su lugar geográfico y más allá. Para que la iglesia funcione como uno, es imperativo que los ancianos sobre las casas, clanes y tribus y dentro de la iglesia de Jesucristo se comprometan unos con otros en relaciones sin fisuras, pactadas, simbióticas y sinérgicas. Cuando los ancianos de las casas de fe o de las familias se reúnen con los ancianos de otra familia dentro de sus ubicaciones geográficas, pueblo, ciudad, estado, religión, nación, nos referimos a esto como la reunión de la iglesia en ese lugar. Algunos ejemplos vemos el modelo de iglesia ciudad es ese. La iglesia de Éfeso, vemos la iglesia de Galacia, la iglesia en Asia, y hay diferentes referencias escriturales. Estamos de acuerdo con las afirmaciones de los primeros padres, los padres primitivos de la iglesia, que declararon que la iglesia es una santa católica, en referencia universal y apostólica. Ahora, consideremos el propósito de la iglesia. El objetivo primordial de la iglesia es funcionar como el Hijo primogénito de Dios corporativo, convirtiéndose en la exacta representación de la deidad invisible en la creación. La iglesia fue creada como cuerpo de Cristo, expresada como hechura de Dios para alabanza de Dios o para la alabanza de Dios. Con esto queremos decir que la iglesia fue creada no solo para alabar y adorar a Dios, sino para su alabanza y adoración, para su alabanza y adoración. Cuando Dios nos mira a nosotros, debería ser una alabanza y adoración, una expresión de alabanza y adoración. La iglesia como corporeidad, a través de los dones y oficios de la gracia, está instruida para criar, nutrir y equipar a los hijos de Dios a un lugar de madurez espiritual. Como administradores, los hijos maduros deben administrar el reino de Dios y establecer el gobierno soberano de Dios sobre la creación. A través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se dará a conocer a los gobernantes y autoridades en el cielo. La iglesia está llamada bajo la dirección de los apóstoles a predicar el evangelio del reino a todas las naciones del mundo. La iglesia debe reinar en la tierra hasta que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies. La iglesia es el Hijo corporativo de Dios, es la puerta, el portal, la regencia a través de la cual tiene lugar el intercambio divino entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, sostenemos que la iglesia es el hombre corporativo que se encuentra en la brecha entre los cielos y la tierra. En la brecha de vuelta decimos que es como la escalera de Jacob, ascendiendo, tomando la mentalidad del Padre y ejecutándola sobre la tierra. En este respecto vemos a la iglesia funcionando en el orden sumo sacerdotal y real de Melquisedec. Veamos ahora la estructura del liderazgo de la iglesia. Jesucristo, cabeza suprema de la iglesia, como dice la Escritura. Ahora miremos la estructura de liderazgo de la iglesia. Creemos que Jesucristo es la cabeza suprema de la iglesia, como dice la Escritura de manera clara. Jesucristo es la cabeza suprema de la iglesia. Su posición es preexistente, preeminente, indefendible y absoluta. Como cabeza de la iglesia, es también el pastor principal, el anciano, el apóstol principal y el sumo sacerdote. Otra referencia a él como cabeza se recoge con estas frases: el Rey de Reyes, Señor de Señores, primero de los primogénitos, autor y perfeccionador de nuestra fe, capitán de nuestra salvación, principio y el fin, el alfa y el omega. Ser cabeza y ser líder de la iglesia emanan de Jesucristo solamente. Él compró a la iglesia con su sangre, su iglesia. Colosenses 1:18 dice claramente que Él es la cabeza del cuerpo, lo cual es la iglesia, que es el principio de los muertos, para que en todas las cosas pueda tener la
preeminencia. Consideren esto. Cuando dice que es el primogénito de entre los muertos, está hablando, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de Cristo como la cabeza del cuerpo, la iglesia, pero también la iglesia, el cuerpo. Así que la iglesia es primogénito de entre los muertos. Porque como iglesia nosotros modelamos, vamos a considerar esto por un minuto, de manera espiritual. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Resucitamos de los muertos. Entonces, como iglesia, modelamos a aquellos que no están regenerados, que están muertos en sus pecados y transgresiones, modelamos para ellos. ¿De qué se trata una vida resucitada? Entonces no solamente es Cristo la cabeza, el primogénito entre los muertos, nosotros somos el primogénito entre los muertos. Nuestros cuerpos necesitan captar esto, pero nuestro espíritu, nuestras almas son activadas y son resucitadas en Cristo Jesús. Cada esfera del liderazgo en la iglesia debe emular el ejemplo, mostrar, manifestar cardinal y ordinal de Cristo, el cual es el líder absoluto de su iglesia. Por lo tanto, consideramos el liderazgo en la iglesia como vicario, sustitutivo, y funcionando ideal y finalmente como representantes exactos de Cristo en y para su iglesia y la creación. Consideramos ahora el liderazgo de las casas. Anciano de las casas. Creemos que un anciano hombre o mujer es designado por Cristo para representar al Padre, para tener la supervisión y liderazgo sobre cada uno de los miembros de la casa de Dios que constituyen la iglesia. En este respecto nos referimos a la persona designada como el anciano mayor. Aunque sostenemos que hay un solo Padre sobre todas las familias en el cielo y la tierra, mantenemos que el anciano mayor funciona como un Padre representante del Padre Celestial. Hay escrituras que pueden leer. Además, sostenemos que el anciano mayor debe guiar al rebaño con amor desinteresadamente y sin ambiciones. En este respecto, el anciano mayor desempeña el rol de padre espiritual sobre la casa de Dios. En una casa de Dios con crecimiento sano, surgirán de entre esos individuos que aquellos manifestarán las calificaciones de un anciano. Basados en los criterios establecidos en la Escritura, aconsejamos que el anciano mayor seleccione y nombre a personas para el cargo de ancianos. Todos nombrados para el oficio de anciano deben someterse y rendir cuentas al anciano mayor de la casa. Vean el ejemplo en la designación de ancianos. Lo vemos en Hechos 14:23, 1 Timoteo 5 y 7 y en otros. A todos los ancianos se les confían las responsabilidades espirituales de supervisar, cuidar o ejercitar cuidado, garantizar que aquellos bajo su supervisión sean entrenados y desarrollados en la imagen de Cristo, el Hijo modelo. Entonces, si negamos nuestra responsabilidad de tomar cuidado correcto de aquellos que tenemos supervisión, sobre los cuales tenemos que entrenar, y si negamos nuestra responsabilidad, estamos negando nuestro llamado como ancianos. Los ancianos son instituidos para vigilar, alimentar y pastorear las almas de las congregaciones hasta que alcancen la madurez en su posición de hijos. La responsabilidad de los ancianos incluye las siguientes: guardar celosamente al rebaño, prohibir a los falsos maestros, a los lobos que entren en las casas y se educan con enseñanzas apóstatas, trabajar diligentemente en la palabra, en la oración, en la sana doctrina. Los requisitos para los ancianos están establecidos en las Escrituras. Tiene que ser irreprochable el marido de una sola mujer. Tiene que ser templado, no irascible, con mente sobria, de buena conducta, hospitalario, capaz de enseñar, no de olvido, no violento, no codicioso de dinero, suave, no pendeciero, no codicioso, el que gobierna bien su propia casa, teniendo a sus hijos sometidos con toda reverencia. Esto tiene que ver con tener hijos que sean obedientes, no acusados de disipación o insubordinación. No es un novato, no tiene que ser un novato, tiene que tener un buen testimonio de los que están afuera, sin voluntad propia, amante de lo bueno, tiene que ser justo, santo, tiene que ser amante de lo que es bueno, santo se lo quiere decir así, tiene que tener autocontrol, reteniendo la palabra fiel tal como le ha sido enseñada para poder exhortar y conversar con la sana doctrina a los que contradicen. Volviendo a no ser autocontrolado, no controlado por sí mismo, no es por nuestra voluntad. No, tiene que rendir su vida un anciano. Las Escrituras instituyen a los miembros de las casas a obedecer, someterse, seguir y tener en cuenta a quienes los dirigen. Esto es lo que dice la Escritura. Es para nuestro propio beneficio. Además, animamos a los miembros de las casas a honrar y cuidar económicamente a aquellos ancianos que trabajan en la palabra y en la doctrina.
Alentamos a los ancianos mayores y a sus familias a establecer relaciones, compañerismo y asociaciones con otros ancianos mayores y su familia de espíritu afín en la representación de Cristo a sus regiones. De esto, las varias familias pueden unirse a representar una iglesia en sus comunidades. Animamos a los ancianos mayores y a sus casas a contarse en la gracia apostólica principal, que es representante del ministerio público. De esta manera se conectan con otras casas de fe de otros hombres de Dios. Esto lo vemos en la iglesia, en la ciudad, en la operatividad de la iglesia de la ciudad. De este modo, la gracia se hace accesible a los ancianos mayores que para la edificación de sus familias a la estatura de la imagen de Cristo. Estas relaciones deben establecerse mutuamente sobre los principios de pacto, responsabilidad y autonomía. Cuando una compañía de casas dirigidas por su anciano mayor se somete al liderazgo de un individuo, nos referimos a esto como ese individuo como un anciano o padre supervisor sobre ellos. El Antiguo Testamento se refiere a ellos como cabezas de casas paternales. Luego tenemos algo muy importante, un ministerio muy importante que es el de los diáconos. El ministerio de los diáconos es más una función administrativa y práctica. La palabra diácono tiene que ver con trabajar en el polvo. Se les confía la responsabilidad de administración práctica dentro de las casas. Creemos que su selección y nombramiento es la administración de la gracia, administración de gracia. Mantenemos la decisión de que los ancianos trabajan en la doctrina y palabra, mientras que los diáconos trabajan en lo físico, en la administración legítima de los diversos ministerios encomendados a esa casa. En este aspecto, los diáconos pueden describirse como aquellas personas apartadas por funcionamiento eficaz de las diversas administraciones de la casa. Por lo tanto, sometemos que los diáconos asisten a los ancianos en el cumplimiento de la administración eficiente y ordenada de las casas. 1 Timoteo 3, de 8 al 13. Los diáconos también pueden participar en otros aspectos del ministerio, fuera de su ambiente administrativo práctico o de su función. Las calificaciones o requisitos para los diáconos en las Escrituras tienen que ser las siguientes: reverente, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, sin doble lenguaje, no dado al vino, no codicioso de dinero, manteniendo el ministerio de la fe con una conciencia pura, irreprochable, de buena reputación, marido de una sola mujer o esposa de un solo marido. Las esposas deben ser reverentes, nunca eliminadoras, templadas, fieles en todo, incluyendo a sus maridos, gobernando bien sus hijos y sus propias casas, primero que sean probados, luego que sirvan como diáconos, siendo declarado inocente. Tenemos que considerar cuando hacemos decisiones de poner a diáconos. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Reverente, no con doble lenguaje o doble. Van a decir un montón de cosas. Si mantenemos esos tres aspectos, vamos a librar muchos problemas. Tenemos gente maravillosa sirviendo en nuestra casa. No tengo nada para decir. El diaconado es muy clave en el fundamento de la administración, de la gestión de la casa. Así que le agradecemos a Dios por eso. Ahora, el credo niceno y el credo de los apóstoles, con esto vamos a terminar. Como iglesia suscribimos a los credos y confesiones históricas contenidos en los 7 concilios ecuménicos históricos, en particular el credo niceno y el credo de los apóstoles, así como las 5 reformas solas, las solas reformas. Luego vamos a ver el credo niceno que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre antes que todos los mundos, de la luz, Dios mismo del mismo Dios, engendrado, no hecho, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho, todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres, para nuestra salvación, bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció él y fue sepultado, y al tercer día resucitó, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha o a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria para jugar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin, no tendrá ningún fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntos son adorados y glorificados, de los cuales hablaron los profetas. Y creo en una sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Reconozco un solo bautismo para la remisión de los pecados, y yo espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. El credo de los apóstoles
dice lo siguiente, y muchos de nosotros lo podemos ya conocer: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a gobernar a los vivos y a los muertos. Creo que en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Y luego, en conclusión, también habla como las reformas solas. La palabra sola significa solo, solamente, solo eso. La palabra sola. Estos son las solas que en las reformas lo vemos. Vemos la sola fide, solo por fe. Sabemos que no es solo por fe porque está conectado con los otros solas. Es solo por la fe, sola Escritura, sola por la Escritura, solo Cristo, solo por Cristo, sola gracia, solo por gracia, solei Deo gloria, gloria solo a Dios.